Hoy es ¿quiénes somos? En Proverbios 12:22. El día de hoy vamos a hablar sobre la honestidad. Una definición de honestidad es una virtud humana basada en el amor a la justicia, a la verdad, por encima del beneficio personal. Entonces, cuando decidimos ser personas honestas, estamos decidiendo decir la verdad por encima de cualquier cosa. Sea que esta verdad me perjudique o pueda que yo quedar mal, yo decido por la verdad. Podemos ver a una persona deshonesta en su trabajo. Por ejemplo, cuando una persona está en una oficina, cuando una persona está limpiando una casa o atendiendo a otras personas, pero no lo hacen de una manera eficiente porque piensan que nadie los está viendo. Está siendo deshonesto con sus acciones. Proverbios 12:22 dice, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Este versículo nos enseña que Dios detesta a las personas que mienten, pero le agradan a aquellos que son leales. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de personas somos? Hemos estado compartiendo por algún tiempo ya con respecto a una nueva temporada. Yo lo estoy creyendo así. Doy gracias a Dios por eso, porque sí es una nueva temporada. Hay un nuevo tiempo, es un tiempo glorioso, es un tiempo de algo que está viniendo, hermanos. Y conforme el mal acrecienta en el mundo, porque lo notan, ¿verdad? El mal ha ido acrecentando, pero Dios en su misericordia y en su favor hace que cosas extraordinarias sigan pasando. ¿Cuáles son las cosas extraordinarias? Por ejemplo, que usted y yo hoy estemos a punto de recibir y de vivir un avivamiento en medio de nuestro corazón, un avivamiento en medio de nuestra casa, un avivamiento en medio de nuestros hijos, hijas, un avivamiento en medio de nuestro barrio. Hermanos, es tiempo de que nosotros entonces nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús en medio de este tiempo. Dijimos la semana pasada con respecto a esto que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando decimos somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Qué emocionante saber que somos templo de Dios. ¿Cuántos sabemos que somos templo de Dios? ¿Cuántos sabemos que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos vivimos conforme a esa verdad? Es una verdad que si usted no la cree o si la cree, para Dios es una realidad. Amén. Usted tiene que hacerlo su vivencia. Amén. Y por eso la Escritura dice, por ser nosotros templo del Espíritu Santo, es que en lo que estamos trabajando en medio del profeta Ageo, el Señor le manda a Ageo y le dice, Ageo, vaya y reconstruya el templo. Vuelva al templo y vaya y lo reconstruye. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por el templo? En ese tiempo el templo era un lugar físico. Hoy nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Hoy también nosotros sabemos que en medio de esta casa, en medio de esta comunidad que también se vuelve un aspecto físico, nos juntamos y nos reunimos para exaltar el nombre del Señor. Pero la casa, la realidad de la casa está en nuestro corazón. Amén. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, y eso es algo glorioso. Amén, hermanos. Amén. Así dígame amén. ¿Escucharon eso? Dice mi esposa que es que estas iglesias son muy calladitas o nosotros dos somos terribles. Cualquiera de las dos. ¿Por cuáles incluyen? Nosotros dos somos. No, aquí somos poderosos, creemos, confiamos en la palabra. Amén. Podemos decir un aleluya. Dígalo, diga aleluya. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué más vimos la semana anterior? Solo un pequeño repaso para entrar en materia. También vimos algunas cosas como que el reavivamiento, cómo es que inicia el reavivamiento. Y dijimos, el reavivamiento en el tema del profeta Ageo habla de meditar y de reedificar. El reavivamiento iniciaba de esa forma. El Señor envía una palabra
Y yo quería hacer una mención porque la semana pasada yo dije algo, es que no está mi hermano Alex, que quería aclarárselo ahí. Con respecto a Zorobabel, hijo de Salatiel, y yo dije, este no es un hijo de Dios. Después él, ¿verdad? Me dijo, no, pero sí es hijo de Dios. Ok, no, el tema es, una cosa es que usted sea hijo por ley y otra cosa que usted sea hijo porque es hijo nacido del Espíritu. Una cosa es que usted sea hijo de Dios porque Jesús lo salvó y otra cosa es que Jesús sea el Señor de su vida. Una cosa es que usted sea salvo por la obra de Cristo y otra cosa es que usted sea salvo porque Cristo en usted es la esperanza de gloria. Una cosa es que legalmente usted sea redimido y otra cosa es que usted en su vivencia sea redimido. Zorobabel fue mencionado y fue nombrado, además fue nombrado por el rey de Babilonia. Y como eran del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía, por default, dirían, ¿verdad? Ser hijos. Acabo de impresionar a Miguelón con la palabrilla que dije. ¿Verás? ¿Verdad? Gracias a Dios por don Miguel. Qué hermoso es cómo pasan los tiempos, ¿verdad? Don Miguel le daba clases a Adrianita, le daba clases a Benjamín en escuela dominical y vea, usted se quedó igual en el mismo, pero ellos han crecido, don Miguel, han crecido. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Yo tengo una foto de los niños de escuela dominical y ahí tengo a todos estos cuando eran unos chiquititos, muy chiquititos. Y damos gloria a Dios por eso. Meditad y reedificar. Entonces, una cosa es que usted sea salvo y que la parte legal sea una realidad en tu vida y otra es que usted la viva como su realidad. ¿Sí me va a entender? Un poco lo que hoy nos ministraba y gracias a Dios por Benjamín en esa parte que decía es experimentar esa parte de lo que usted es, porque usted podría ser salvo por lo que Jesús hizo, pero usted tiene que ser salvo por la vida de Jesús para que haya una expresión. Una cosa es que yo pueda estar viendo el reino, otra cosa es que yo esté incluido expresando el reino. Amén. Es lo mismo con estos hombres. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo el Señor trae una palabra y reaviva el espíritu. Ahí fue. Y reaviva el espíritu de Zorobabel y del sacerdote. No. Josadat. Por todo lado me vieron, ¿viste? Qué bueno, hasta yo. Bueno, meditad y reedificad. Eso lo vimos la semana pasada y hoy vamos ya a entrar en materia con respecto a esto. Por ahí habíamos quedado en Ageo capítulo 1. Vamos a la escritura. Ageo capítulo 1, versos 5 al 7. Ageo capítulo 1, versos 5 al 7. La palabra del Señor nos habla con respecto a esto, que es muy interesante porque el Señor le dice en este capítulo 1, en el verso 5, en donde aparece este versículo que dice, además ahí está en pantalla, en dos pantallas, ahora sí, qué lindo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Podemos leerlo juntos al contar 3, ahora sí. 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, ¿cuál es tu camino? Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros necesitamos meditar en nuestros caminos porque no es lo mismo tus caminos que los caminos del Señor. No es lo mismo mis caminos que los caminos del Señor. El Señor le dice, mediten bien en los caminos. El Señor les está exhortando a este pueblo y les dice, mediten porque ustedes se habían perdido la perspectiva, como nos ocurre a nosotros. Nosotros perdemos la perspectiva de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios nos ha demandado, de lo que Dios nos ha regalado.
Nos regaló su Espíritu, somos templo del Espíritu Santo y a veces nosotros no tomamos en cuenta esto. Ahora, cuando el profeta les empieza a hablar de esto, les dice que hay que meditar muy bien en los caminos. En el verso 6, hay una exhortación con respecto que es una acusación un poco hiriente, pero el mensaje es claro. Y el profeta les está diciendo, pueblo, los esfuerzos de ustedes están resultando en vano. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son distintos, porque el Señor quería algo diferente. Hermanos, nosotros podríamos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nosotros venimos a una iglesia. El punto no está en cuánto yo lo digo, el punto está en cuánto yo lo vivo. Por eso decimos, no es lo mismo que yo diga que yo soy un cristiano a que yo viva como un cristiano. La identidad en Cristo Jesús es la realidad del cristiano. La identidad del cristiano verdadero es la identidad que está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra identidad cristiana está cabalgando a la par del camino de Dios, los caminos de Dios, las sendas de Dios. Hermanos, nosotros a veces no las sabemos, no las conocemos. Nosotros a veces, si acaso, podemos ver el día a día, pero Dios tiene un camino. Tiene una verdad, tiene una vida, Jesucristo. Dios tiene un camino, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para usted. Hermano, hermana, no debemos de perder la perspectiva, no podemos quitar el enfoque. A mí me asusta de manera literal cuando nosotros los hijos de Dios nos olvidamos de lo que Dios nos ha hecho, lo que ha hecho Dios de nosotros. Y nos olvidamos. Nos olvidamos porque entonces argumentamos más cosas que son las cosas que Dios no ha dicho de nosotros. ¿Por qué vienen los temores? ¿Por qué vienen las caídas? ¿Por qué vienen las cosas que muchas veces nos apartan de Dios? Porque nosotros no estamos caminando en el camino. Porque Él dice de nosotros algo y nosotros le decimos, no, no es tan cierto. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y yo le digo, no, Señor, que usted no me conoce. Usted no me ha visto a mí en acción. Cuando Él nos dice qué somos, nosotros necesitamos responder. Esto es lo que le pasa al pueblo. Y cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de confiar y de creer en la palabra del Señor. Estamos hablando de creer y confiar en la palabra del Señor. Si Él dice que los caminos de Él son los caminos que debo yo de seguir y que meditemos en nuestros caminos esta mañana, usted y yo no podemos irnos de aquí sin meditar qué estamos haciendo con la vida cristiana. ¿Qué estamos haciendo en mi papel de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de mamá, de papá, de joven o de adulto? ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de la parte profesional? ¿Qué estamos haciendo en medio del círculo donde Dios nos ha colocado? Usted no está en un lugar colocado porque a usted se le ocurrió. Usted y yo estamos colocados en lugares porque Dios ha sido bueno, porque abrió las puertas y usted está establecido en el lugar donde usted, el Dios de la gloria, sabe que usted tiene que estar. Usted está casada con la persona que usted merece estar casada. No, amén, amén grande. Ok, seguimos. En el verso 6, entonces, vean hermanos y hermanas, cuando hablamos de avivamiento, nosotros necesitamos entender que hay cosas que de Dios proceden. Y vea lo que les dice el Señor. Hermanos, yo quiero que nosotros aprendamos también a darle gloria a Dios por todo, porque qué bueno y qué fácil es darle gloria a Dios por las cosas buenas. Pero qué bueno y hermoso es darle gloria a Dios por las cosas que no son tan buenas. Pero normalmente nuestra tendencia no es a darle gloria a Dios por las cosas que nos pasan, que no salieron como pensábamos, ¿verdad? ¿O sí? Debiera haber el mismo júbilo y la misma forma de decir, gracias Señor porque me regalaste esta casa, y decir, Señor, gracias porque todavía no tengo casa. Muy bien, Olguita. Gloria al Señor. Debemos de gozarnos en medio de todo esto de la misma manera. Amén. Uno debe darle gracias a Dios por todo y en todo. Yo sé que verdad que es muy difícil darle gracias a Dios por cosas que nos pasaron que no son las que yo quería. ¿Cuántos están conmigo? Digamos, uno lamenta lo de los liguistas, digamos, pero y los heredianos un poco asustados, pero bueno, deben darle gracias a Dios también.
Michael solo sale, no, Michael solo sale una sonrisa, Abraham se quedó callado. En 1:6, vamos al capítulo 1, verso 6. Vean lo que el Señor les dice. Por eso les digo, dale gracias a Dios en todo. Dice, ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Y vean el verso 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen en lo que hacen. Piensen en lo que hacen. ¿Por qué les está pasando eso? El Señor les está diciendo, yo les mandé eso también. Yo les mandé que ustedes siembran mucho y recogen poco. Porque hay muchos que siembran y recogen al 100 por uno. Pero hay otros que siembran y no recogen. ¿Pero por qué? El Señor les dice a ellos ahí, es que mediten en los caminos. ¿Cuál es la actitud que usted y yo tenemos para hacer las cosas? Hermanos, la actitud para Dios cuenta. La actitud es lo interno del corazón. La actitud es lo que Dios ve. Hermanos, porque para Dios 1000 colones y 100,000 colones en una actitud de gratitud exactamente llevan honor, gloria y alabanza. Pero 1000 colones y 100,000 colones con una mala actitud, para Dios a eso le huele feo. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque Dios les está enseñando y les dice, fíjense, mediten qué están haciendo, por qué les está yendo tan mal. ¿Por qué les está yendo tan mal en la economía? ¿Por qué les está yendo tan mal en la siembra? ¿Por qué les está yendo mal? Hay personas que no logran entender por qué el asunto no funciona y no sale. Es porque la actitud de gratitud en lo que pasa, bueno o malo, no está funcionando. Somos muy buenos para pedirle al Señor, pero no somos buenos para darle las gracias a pesar de que las cosas no están funcionando como son. Y Dios es justo, porque Dios te ha dado, antes de esto te dio un reino, Dios te dio salvación, Dios te dio el Espíritu Santo, usted es casa de Dios, usted es bendición de Dios, usted es lo que Dios dice que usted es. Y eso es mucho. Usted y yo no necesitamos nada. Aunque nosotros nos desviamos muchas veces buscando las cosas y nos perfilamos hacia otros momentos y perdemos la perspectiva y nos desenfocamos por las cosas que Dios les había dado. Dios les dice, yo les mandé eso. Ustedes viven en casas artesonadas y la casa del Señor está hecha una cosa terrible. Recuerden, el contexto antiguo testamentario es que en la casa de Dios habitaba Él. Hoy somos templo del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo está su casa? ¿Cómo están los caminos por los que usted y yo cabalgamos? El profeta advierte con respecto a esto y les hace saber que sobre ellos van a caer dificultades por preocuparse por sus propias necesidades y no poner a Dios en primer lugar. Hermanos, el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Yo no sé cómo estamos nosotros y es un tema a veces sensible, porque es que no se trata de, no se trata de dinero. Se trata de obediencia, hermanos. Se trata de obediencia. Es que si la Escritura dice que si Él me da, yo puedo dar y yo puedo obedecer a Dios por eso. Hermanos, es que hay una manifestación concreta y muy real a la hora de yo despojarme de algo que Dios me ha dado. Dios me da la salud, me da el trabajo, me da capacidades. Yo me puedo despojar de esa parte para la gloria del Señor, pero hay un costo. Él les dijo, ustedes viven muy cómodamente y ustedes no quieren dar para el templo. Y es que no es solo, otra vez, hermano, que si fuera plata se resuelve sacando la billetera aunque a usted le duela. No, a ustedes no les duele, yo sé. Pero, ¿qué del tiempo? ¿Qué del tiempo que invierto en las cosas del reino? ¿Qué de las ordenanzas de Dios para ir y predicar el evangelio? ¿Qué de los imperativos de Dios de decir, orad, ayunar, bendiga el nombre del Señor? Consolidación está invitando el 28, viernes 28, tenemos ayuno y oración. Vamos a empezar a ayunar todo el día y nos vamos a ver aquí a las 6:30, terminamos con alabanza y oración. Hermanos, por favor, ojalá usted pudiera anotarse. Sé que hoy
por una circunstancia no están los diáconos, pero sería bueno pasar una listita para traer el pedacito de pan y el pedacito de café para que se anoten. Allá va Ani, Nati, gracias. ¿Cuántos vamos a venir emocionados a ayunar y orar y a terminar la oración, el ayuno aquí? Vamos, sí se puede, sí se puede. Amén. Es tiempo de ayunar y orar. Esto es parte de lo que la Biblia dice. Entonces no se trata de dinero. No se trata de dinero, pero cuando a usted le tocan el bolsillo, a veces a mucha gente le tocaron el corazón y le tocaron todas las cosas, hermanos. Yo soy un admirador de la gente que es espléndida en dar, porque sé que si pueden dar el dinero que tanto cuesta, también dan otras cosas, como su tiempo, como su oración, como su acuerpamiento, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso les está diciendo el Señor. Es que ustedes están buscando primero lo de ustedes. Están muy confort, están muy cómodos. Ahora, el profeta muestra que hay un desánimo, ¿verdad? Que no era el fondo más que en el fondo era era un pretexto más que cualquier otra cosa, porque detrás de él se escondía un principio que el remanente apenas sospechaba, del cual desconocía la gravedad. El egoísmo y la mundanalidad era lo que estaba imperando en ese pueblo. El egoísmo y la mundanalidad. Ahora, noten esto también. Así dijo Jehová en Jeremías 6:16. Vean, lo leemos juntos. Allá está. Allá también está. Así dijo Jehová. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para el alma. Mas dijeron, no andaremos. Hermanos, esto es parte del asunto. Era una justificación, como lo mismo dijeron del templo. No es tiempo de reconstruir. Todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Y el Señor les dice, sí, ¿cómo que no es tiempo? Claro, ya llegó el tiempo, es tiempo de reconstruir. Ellos igual, Jeremías les dijo, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas y hallaréis descanso a las almas. Y ellos dijeron, no vamos a andar. La iglesia del Señor, si quiere vivir este avivamiento, esta nueva temporada, este nuevo tiempo, necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere. Ahora, vean lo que pasa inmediatamente en capítulo 1 de Ageo, en el verso 8, vamos al 8, y él les dice algo, y les dice, vayan al monte, subid al monte, y les dice, suban al monte. El verso 8, vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Hermanos, Ageo presenta el desafío al pueblo, ya que en primer lugar existía allí una acusación del conflicto de intereses. Ellos habían puesto sus propios intereses egoístas por delante del programa de Dios. Y si hay algo terrible, hermanos, es cuando las cosas se ponen o se anteponen ante Dios. Dios no está en desacuerdo en que usted tenga dinero. Dios está en desacuerdo que por amor al dinero usted lo deje a él. Dios no está en desacuerdo que usted tenga sus vacaciones. El problema es que sus vacaciones no pueden ser antepuestas ante las cosas de Dios. Dios no está en desacuerdo que usted tenga su carro y que tenga sus cosas. El problema es que yo no puedo poner o anteponer esas cosas antes de Dios. Dios no tiene un problema con que usted tenga su novio o su novia. Es un novio, sí, es que hay dos parejillas ahí, sonríen. Pero que no se anteponga esto ante Dios. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Dios tirado por cosas personales? Hermanos, eso es verdad para todos nosotros. Y nosotros decimos, no, yo no estoy dejando al Señor. ¿Cómo que no? Si lo estás dejando cuando usted y yo no estamos anteponiendo la prioridad de Dios en nuestra vida. Porque Dios es un Dios que no nos deja a nosotros, nos deja hacer todo. Porque la vida cristiana es seria, no aburrida. Amén. Ahora, lo positivo del mensaje de Ageo comienza aquí. Les dice, traigan madera. Hermanos,
Quizás indica que solo faltaba el interior del templo, ya que la parte exterior era de piedra. Entonces él les dice, traigan madera. ¿Qué significa? ¿Qué tipifica esta parte de la madera? Podríamos decir que nuestra humanidad, que la madera es tipificando ahí nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Nosotros necesitamos entender que hay que ir al monte y que hay que subir, hay que traer esa madera, hay que traer todas las cosas a los pies del Señor, hay que traer las cosas y buscar ser una iglesia poderosa, porque necesitamos una iglesia poderosa, testificando del amor de Dios, más que con palabras, con hechos, porque el mundo necesita hechos. El mundo necesita hechos. El mundo tiene que conocernos como la sal y la luz de esta tierra. Hermanos, son nuestros hechos los que hablan más que nuestras propias palabras. ¿Verdad que sí es lleno de satisfacción? Porque sé que esa experiencia que les voy a comentar les ha pasado a ustedes. ¿Verdad que sí es de satisfacción cuando usted sabe que alguien le diga a usted, uy, qué bendición son sus hijos, uy, qué bendición que es usted, uy, qué bendición? Yo siempre me acuerdo de usted y tal vez, ¿verdad que sí nos ha pasado? Si hemos sido de bendición para alguien. Ayer en media presa, estábamos ahí en media presa y en eso veo un carro y bajo la ventana y entonces, ¿verdad? Y la otra persona al otro lado en el carril paralelo, le digo, hola, se me olvidó, ¿verdad? Yo soy pésimo para los nombres. Y entonces le digo, hola, bendiciones. Y entonces la persona que está al volante, ¡ay, qué bendición, don Gerardo! Y yo digo, uy, qué vergüenza, yo no me acuerdo el nombre. Qué bendición, yo sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Ella es la directora de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, que ahora se llama Vilma Curley. Y me dijo, pedile el número a Olga, a Olguita Guevara, que me des el número de ella. Y entonces, y me dice, ay, estuve hablando de usted. Qué bendición. Y usted no sabe la bendición que usted sería para esas mujeres que están ahí. Y yo decía, Señor, toda la gloria y la alabanza. Y le digo, ya bien, qué bueno, me encontré otro trabajo. Tengo bastantillo que hacer, pero otro más. Pero dígame si no es una bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos entender que ese es el mensaje. El mensaje que de Dios viene. El mensaje que Dios quiere que nosotros repartamos a un mundo herido. Que repartamos a las personas. Nosotros somos en nuestra humanidad, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Él le dice, suban al monte y traigan la madera. Suban al monte y reconstruyan. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, hay que ver cómo personas que subieron al monte. ¿Sabe quién subió al monte y recibió las tablas de la ley? A ver, ¿quién subió al monte y recibió las tablas de la ley? ¿Sí se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte, recibe las tablas de la ley. Jesús subió al monte a orar y cuando bajó, ¿qué hizo? Hubo muchas sanidades, hubo gente libertada, la gloria de Dios se manifestó. Los discípulos del Señor también subieron al aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles sufrieron y vivieron una vida, pero llenos del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia consagrada debe de subir al monte. Es tiempo de subir al monte de Dios. Es necesario subir y decir, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Yo soy, Señor, alguien que tú quieres usar. Aquí estoy. Envíame a mí. Hermanos, disponernos a este avivamiento, a un reavivamiento que inicia cuando yo subo a la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la oración? Por eso este viernes 28 ayunemos y oremos y vengamos aquí, terminemos este tiempo glorioso, Dios primero, para la gloria de su nombre. Oremos sin cesar. Hagamos lo que Dios quiere, hermanos, porque son tiempos duros y tiempos difíciles para muchas partes del mundo. El viernes en el tiempo de oración leíamos sobre Camerún y les di toda la explicación, hermano, de Camerún. Qué triste. Y es un país que tiene cristianismo. Sin embargo, hermanos, a los cristianos les quemaron casas. Más de 575 casas quemadas. Incendiaron iglesias. Secuestraron a cristianos.
Ese es el mundo, eso es lo que se está viviendo en otras partes del mundo. Y nosotros tenemos todos los espacios para poder decir, Señor, de verdad pon aceite en mi lámpara, Señor, y que podamos predicar el evangelio y ser esa persona reavivada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué más les dijo Ageo ahí? Suban al monte. Y cuando les dijo también que subieran al monte, también les habló de que escucharan la voz de Dios. Vamos a ir a los versos 12 al 15, porque aquí también se va a desarrollar algún tema con respecto a lo que nosotros necesitamos entender del reavivamiento personal. El reavivamiento empieza con usted, hermano, y conmigo. Dice, tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como el Señor su Dios les había ordenado decir, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Hermanos, nosotros vemos que en estos versículos encontramos, hermanos, que Dios tiene plan y tiene propósito, y que los dos líderes del pueblo respondieron positivamente al mensaje de Ageo. Cuando se escucha la voz de Dios, suceden muchas cosas. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios atentamente, hermanos, hablamos de reavivamiento. ¿Por qué creemos que este es un tiempo diferente? Es una nueva temporada. Porque, hermanos y hermanas, el mundo está caminando totalmente al contrario del corazón de Dios. El mundo está sobre otra forma. El sistema del mundo está en un momento, hermanos, esencial en donde ellos están adorando a otros dioses. Y usted diría, pero siempre lo han hecho. Sí, sí. No, hermanos, ahora es que eso se ha introducido inclusive dentro de las muchas iglesias, lamentablemente. Hoy nosotros tenemos aspectos en los cuales debemos de definir qué es el Espíritu de Dios, cuál es el camino en el que Él me ha puesto, por qué yo digo que soy hijo de Dios y por qué a la otra persona dice que es hija de Dios. Es tiempo no de pelear. Es tiempo de confrontar con la verdad de Dios en la vivencia y poder decirle a las personas, no, hay un solo camino y son los caminos del Señor. Hay un solo camino y son los caminos del Señor. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va a venir al Padre sino por mí. Hoy hay muchos modelos, hay muchas formas, hay muchas cosas. Las personas están tratando de llegar a Dios por cualquier forma, no importa lo que sea, y se lo están creyendo. Se lo están creyendo. Hermanos, en nuestro país también, en la Asamblea Legislativa, hay proyectos de ley para que nosotros, los hijos de Dios y los cristianos, no podamos seguir siendo cristianos y que las iglesias no sigan abiertas, aunque usted no lo crea. Hermanos, hay persecución en el mundo. Y damos gloria a Dios. ¿Por qué yo digo que una nueva temporada? Porque si nosotros como hijos de Dios no atendemos a este llamado de Dios de subir al monte, de escuchar la palabra, de ponernos en el camino, hermanos, es tiempo de revisión exhaustiva. A usted y a mí no nos debe de bastar, ni nos va a alcanzar solamente con decir soy cristiano. No nos va a alcanzar ya. Ya no nos va a alcanzar. Ya no nos va a alcanzar. A nosotros tenemos que entender que hay cosas que tenemos que atestiguar y poder decir, Señor, este de verdad soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Tu fidelidad me persigue. Tu amor es grande sobre mi vida. Pero ¿por qué lo digo? Con mis hechos, con mis hechos, con mis hechos. Avivamiento y reavivamiento inicia con hechos. No son dichos solamente. Amén. Escucharon la voz de Dios estos dos y entonces empezó a generarse algo diferente y voy a ir a esas partes. Número uno, empezó y vieron y fueron un corazón obediente. Reavivamiento inicia con un corazón obediente. Ahora, hermanos, la pregunta es cuán obediente soy. Porque si yo le digo a usted es obediente, posiblemente yo soy el que levanto las dos manos primero. Pero soy obediente. Es que esto de ser obediente, ¿qué implica? A ver qué significa ser obediente.
Así, ¿qué dicta la Real Academia? ¿Qué dicta la enseñanza? ¿Qué dicta lo que usted sabe? ¿Qué es ser obediente? Acatar inmediatamente la dirección que me dieron, pero obediencia debe ser inmediata. Si no, no es obediencia. Obediencia que no es inmediata no es obediencia. Entonces, ¿por qué yo tardo en los mandamientos de Dios? ¿Por qué yo tardo tanto en la obediencia que me corresponde a mí cuando yo sé qué es lo que debo hacer y no lo hago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque al final el corazón que no es obediente tarda en hacer y en dirigir las cosas hacia Dios. Soy obediente a Dios. Hermanos, hoy hay un cuestionamiento y hay una duda de nosotros los cristianos que no nos hemos empoderado, para usar este término, en el nombre de Jesús y en lo que Él dice, que tenemos el Espíritu Santo. Pocas personas o muy pocas personas cristianas, creyentes en la iglesia, a veces se paran y le creen a Dios por las cosas que Él está hablando. No es que seguro fui yo, no es que fue Tete, no, pégale que ella fue. No, hermanos, si usted percibe en su corazón algo, dígalo, háblelo, vaya, ministre, opere en los dones espirituales que el Señor nos ha dado el Espíritu y nos lo dio por gracia, por misericordia. Es que seguro soy yo, es que seguro fue la hamburguesa. Sí, bueno, sí, si fue la hamburguesa que se comió y usted tuvo, no importa, diga el sueño y alguien se encargará de decirle, no, eso me huele a hamburguesa. Pero ¿qué si es de Dios? ¿Qué si Dios te está hablando para bendición? A mí me bendice la gente que se arriesga, que anima su fe, porque hay un reavivamiento de un corazón obediente. Y me vienen y me dicen, pastor, tal y tal y tal cosa. Santo Jesús, yo doy gloria a Dios por personas que en obediencia hacen cosas que me dejan maravillados y me dejan sin palabras. Y Dios me exhorta a través de personas que hacen cosas y que me bendicen tanto a mi vida. Y ellos no saben, pero Dios está trabajando conmigo. Y yo digo, Señor, qué rudo, qué fuerte, aunque sean cosas tan lindas, como que te extendieron la mano, te dieron, fueron dadivosos, que también te dijeron algo. Y que usted dijo, ¿y de dónde salió esto? Pero esa es la bendición, un corazón obediente. El reavivamiento inicia con un corazón que es obediente. No tardemos más nosotros, hermanos. Estamos siempre en otro, es que seguro no. Uno piensa a veces que es que solo Dios le habla al pastor o a los, no, hermanos. No, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la palabra. Usted es un hijo de Dios. Usted es un profeta, un evangelista, usted es un don de Dios, usted es alguien que Dios usa por gracia y misericordia. Ni crea que eso que está saliendo de usted es suyo. A mí me dicen, alguien me dijo uy, qué bonito que comparte usted, qué lindo. Le digo, viera cómo me cuesta a mí creerlo, le digo, porque primero yo sé que no es mío. Le digo, pero al final Dios usa al que quiere usar. Hasta el burro habló. Dicho sea de paso. Gracias, esa sonrisa esbozada, hermana. Gracias a Dios, pero así es, Dios es bueno. Ahora, vean qué más. 2, un corazón que teme a Dios. Nosotros vemos aquí, hermanos, que hay un corazón obediente y que el reavivamiento en esta nueva temporada inicia con un corazón que ve a Dios detrás de su palabra. Vean lo que les pasó a ellos, vean lo que tanto Zorobabel, verso 12, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios le había ordenado decir, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Ay, hermanos, es que hay un corazón que teme a Dios y detrás de cada palabra que Dios dicta, el pueblo va a temer. Hermanos, ¿por qué Ageo no tuvo problemas? ¿Por qué ese pueblo, tanto Zorobabel como Josué, recibieron esa palabra? ¿Por qué la recibieron?
¿Qué era lo que dictaba que venía de Dios? Ellos la entienden como palabra de Dios. Usted hoy aquí y yo también tenemos que entender que esto es palabra de Dios escrita. Y que si Dios está hablando de una nueva temporada, de un reavivamiento, si Dios nos está diciendo que hay que arreglar la casa, que hay que ver cómo están los caminos, que debemos de meditar en dónde andamos caminando, que somos templo del Espíritu Santo, es porque es verdad. Porque no se trata de cuánto usted lo cree. En primera instancia es porque la Biblia lo dice. Y a veces nosotros estamos, es que mira cómo me cuesta creer. El que a usted le cueste creer no deja de que esto sea una verdad. A ver, me gustó eso, digámoslo. Repiten después de mí. El que a usted, no, el que a mí me cuesta creer, no significa que esa palabra no sea cierta. Amén. Un corazón que teme a Dios es un corazón reavivado, hermanos. Véanlo ahí. Vean el verso, en el verso 12 al final. Y todo el pueblo tuvo temor delante de Dios. ¿Qué tuvieron? Temor delante de Dios. ¿Qué tuvo ese pueblo? Temor, hermanos, temblar ante la palabra. Con temor y con temblor ante la palabra. Cuando Zorobabel oyó todo esto, el verbo oír en la Biblia tiene el sentido de obedecer. Le voy a repetir eso. El verbo oír en la palabra, en la Biblia, tiene el sentido de obedecer. Ese verbo, que es el verbo oír en la Biblia, es obedecer. Cuando usted oye, usted obedece. Y obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Amén. El corazón que teme a Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ellos no solo obedecieron la palabra de Dios, sino que recibieron esa palabra con un corazón que teme a Dios. Hermanos, qué extraordinario el milagro de que a usted alguien venga y le diga y ore por usted y usted le crea a Dios por esa palabra, hermano. Eso es hermoso, eso es milagroso. Yo digo, Señor, enséñame a ser sencillo y sensible cuando alguien viene a orar por mí, cuando alguien me dice algo, cuando alguien me da algo, que yo sea sensible y pueda verte y pueda decir, Señor, bendigo el nombre tuyo porque usaste ese vaso, usaste esa persona, me estás bendiciendo, me estás exhortando, me estás edificando y glorifico el nombre de Cristo. Amén. Es una actitud de gratitud. Y este pueblo temió delante de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temerle es reverenciarle, respetarle, es honrarle, es evitar todo aquello que ofenda a Dios. Es evitar todo aquello que ofenda a Dios. Temer implica que es tiempo de honrar y evitar todo aquello que ofenda a Dios. Hermano, no hagamos cosas que ofendan a Dios. ¿Usted sabe que ofende a Dios? La mentira, el desazón, la desobediencia, las formas que nosotros sabemos que no conviene a los santos. Nosotros lo sabemos. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Amén. En Eclesiastés, no vayan ahí, se los comento. En 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A ver, para los que están anotando allá en casita, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Amén. ¿Qué otro espacio se busca y buscó Dios aquí en medio de esto? Cuando les dijo: suban al monte y vengan y traigan, para que la humildad, para que las casas, para que todo lo que usted tiene que hacer sea hecho. Número 3, con un corazón que confía en las promesas de Dios. ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? Entonces, vean el verso 13. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor. Y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Sí se acuerdan?
Palabra de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, vean lo que les dice. Es un corazón que confía en las promesas de Dios. Es un corazón que está atento, que está listo, hermanos. Luego de que el pueblo responde al mensaje en obediencia, Dios envía nuevamente a Ageo con unas palabras de consuelo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Qué les dijo? Yo estoy con vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, me gustaría aclarar con quién es el que está el Señor. Porque yo escucho muchas gentes decir, no, el Señor dijo que Él iba a estar siempre con nosotros. Y la gente sale, bueno, que Dios lo acompañe. Yo no sé si Dios está tan listo para andar con todos los que a veces no quieren andar con Él. Y a veces nosotros mandamos a Dios con alguien que esa persona ni quiere andar con el Señor. Tenemos que asegurarnos que de verdad la persona quiere andar con Dios. Porque hay alguna gente que sí quiere andar con, es como en lo natural, ¿verdad? No sé qué ejemplos poner. No, Lisa, ¿a usted le gusta andar con Mauricio? Sí. No, no se nota, digamos. Pero si no le gustara, yo no la puedo mandar, ¿verdad? Es que aquí hay muchos ejemplos, pero nosotros necesitamos entender que Dios va a andar y va a estar con nosotros cuando usted y yo también querramos estar con Dios. Amén. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con quienes, con ustedes, pero no es una forma pasiva. Yo voy a estar con los que me obedecen, yo voy a estar con los que oyen mi voz, yo voy a estar con los que quieren, los que aman mi nombre, yo voy a estar con los que realmente quieren caminar conmigo, porque Dios no se va a atravesar en el camino de alguien que no lo quiere. Dios es un Dios tan bueno, lleno de gracia y misericordia, que cuando envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, les dijo, aquí les envío el tesoro del cielo, aquí les envío lo mejor, mas el que confiese su nombre y lo cree en su corazón será salvo, mas aquel que no confiese el nombre de Jesús no será salvo. Nosotros amamos a Jesús. Señor, si te aman, es que están ya a punto de almuerzo y no tienen tanta fuerza. ¿Cuántos amamos a Jesús? O si no, vamos a traerles aquí para que, ¿verdad? Exhortación para que le hagan duro al Señor. Sí, amén, Señor. Esa fue Giso. Ve aquí, la que se para aquí, dice que Dios no quiere, pero ella... Aquí se la trae el Señor. Gloria a Dios. Esos son los dones y las cosas que tenemos que expresar. La iglesia no es una iglesia que solo recibe, que es pasiva. No, es una iglesia activa, una iglesia dinámica, en donde usted también tiene una palabra, en donde usted también tiene algo que decirnos y algo de que nosotros queremos aprender de ustedes. Amén. Amén. Mikey, le trajeron a su papá y a su mamá. Hoy sí está bien portado. A los dos, porque la primera vez solo con la mamá no le bastó. Dije, un corazón que reconoce que las fuerzas son de Él, hermanos. Y vamos a ir terminando. Un corazón que reconoce que las fuerzas no son de Él. Hermanos, si nosotros vemos en el texto, el Señor viene a hacer algo. Y este corazón reconoce que las fuerzas son solamente del Señor, que no son mis fuerzas. Hermano, que yo muy poco en mi propia prudencia y mi propia fuerza puedo hacer, pero el Señor ha prometido que yo soy un vaso para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un vaso de gloria. Yo soy un vaso para la alabanza de su nombre. Yo soy un vaso que Él usa y lo seguirá usando con mis vecinos, con los compañeros de trabajo, donde yo me desarrolle, donde yo me desenvuelva, donde yo vaya. Yo soy una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo, yo soy bendición de Dios. Dígalo, yo soy bendición de Dios. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, yo soy bendición, no por mí, sino por el que habita en mí, no por mí,
mí, sino por el que habita en mí. Yo soy bendición porque el que es bendición habita en mi vida. Yo soy y transmito vida porque la vida está en mí, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. No es por mí, no se trata de mí, se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Amén. Entonces no es por nuestra linda cara, y damos gracias a Dios por el lindo rostro y lo demás, pero es por su gracia. Es un corazón que reconoce que las fuerzas no son de Él. Vean lo que hace, y termino de verdad en esto. Vean lo que el Señor hace, y el reavivamiento empieza cuando usted tiene un deseo en su corazón de esa palabra. Hermano, yo quiero que con viva voz, al contar 3, usted la diga. Y para los que están en casa, la palabra es la que sigue, que la van a oír, y repítala. A ver, 1, 2, 3. Ah, no, más duro. 1, 2, 3. Así como cuando se enojan con el marido y le... o cuando, ¿verdad? ¿Cómo dice 1, 2, 3? Despierta. Hermanos, este despertar en el avivamiento, el reavivamiento, hay un despertar, pero el despertar no es un asunto que se lo propone usted, es un asunto que nace del Espíritu. Y vean el verso 14, que dice: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Ahora sí se hizo hijo este hombre. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote. Lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos. Hermanos, el despertamiento, el espíritu dormido del pueblo fue despertado por Dios mismo. El espíritu tiene que ser despertado. Hermanos, hay tiempo. Me hizo gracia mi esposa. Me imaginé el Espíritu Santo pellizcándonos. ¿Verdad que dijo? Mi amor, qué frase. Te voy a invitar. Vamos a ver. Dice que el Espíritu Santo los pellizque. Hermanos, hay un despertar que nace del Espíritu. Necesitamos despertarnos. De verdad, hay cosas que en nosotros empiezan a adormecerse porque la rutina nos adormece. Yo me asusto cuando a veces, y yo sé, a los que manejan les ha pasado, yo me asusto a veces cuando yo salgo, digamos, de aquí en la iglesia, y al rato me doy cuenta que llegué a la casa y no me percaté de casi nada, de nada, hasta que digo, mira, ya llegué. Vea, me asusto, y me asusto cuando veo pasar mucha gente, me asusto cuando no le he dicho a alguien Jesucristo te ama, me asusto cuando mucha gente que se acerca a uno no tiene no le dice las cosas, que Jesús es el Señor, que Dios tiene un plan, que hay que arrepentirse, que vengan a Él los que están trabajados y cargados. Me asusto cuando dejo de orar y no pongo delante de Dios a la familia, a los hijos, al vecino, a la iglesia. Hermanos, tiempo de despertar. Tiempo de despertar de la rutina. Hay rutinas que a nosotros nos meten, hermanos, en asuntos y nos hacen ser y vivir en un círculo vicioso. Y no nos acordamos de la bondad de Dios, y no nos acordamos del reavivamiento que Dios quiere producir en nosotros, y no nos acordamos de que Dios nos dio un trabajo, que nos dio una casa, que nos dio una cama, que nos dio un techo. Que mucha gente pierde su casa de la noche a la mañana cuando un río crece y se lo llevan. Hermanos, es triste lo que está pasando en nuestro país. Es triste. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuando vemos pueblos, hermanos, que están al otro lado del mundo, en donde son perseguidos, son todavía quemados, son, hermanos, de verdad, misioneros. Y la misión se ve comprometida cuando nosotros necesitamos tomar y reavivar y despertar en oración para los misioneros y las misiones en el mundo, para estos pueblos que están siendo perseguidos, que son nuestros hermanos. Es tiempo de despertar, iglesia, despertar a las cosas que nosotros necesitamos entender que tienen que ser hechas, como cuáles, los imperativos de Dios. Y sigo yo, ¿verdad? Los imperativos de Dios. ¿Cuáles son los imperativos de Dios? ¿Quién me quiere decir 3 imperativos de Dios? A ver, 1, 2, 3. Orar, dar, estudiar la palabra. ¿Qué más? Congregarme. ¿Qué más? Hay imperativos de Dios.
que nosotros a veces nos dejamos como rutina. Despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nos ponemos en pie. Padre, yo bendigo esta comunidad de fe. Señor, despiértanos. El espíritu dormido del pueblo fue despertado por el Dios mismo. La escritura dice que vino el Espíritu de Dios y despertó. Señor, despiértanos en esta mañana. Despiértanos en áreas que pueden estar dormidas. Señor, despiértanos en el nombre de Jesús. Que entendamos que hay dones espirituales, que tú tienes un propósito por el cual yo vivo en un lugar o me congrego en este lugar. Despierta el Espíritu en nosotros para poder hacer la obra del ministerio. Despierta el Espíritu de nosotros para anunciarle al mundo que Jesucristo viene y que viene pronto. Despierta el Espíritu de nosotros, Señor, como iglesia, para ser una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que glorifique y exalta el nombre de Cristo, para ser una iglesia que sale y luz en medio de una sociedad. Enséñanos a agradecerte. Despierta el espíritu de agradecimiento en nosotros, tanto por lo que tenemos o no tenemos, tanto por lo que nos da, Señor, o quizás no hemos recibido aún. Despierta ese espíritu de humildad y sencillez de corazón, un corazón que entiende, un corazón que se atreve a creer a la palabra. Despierta la fe que fue puesta en nosotros un día. Padre, despiértanos para vivir un reavivamiento conforme tu plan y tu propósito. Padre, en esta hora damos gloria y honra a tu nombre. El Señor despertó el espíritu Zorobabel, y mi corazón, hermanos, y mi oración en el nombre de Jesús es: Padre, despiértanos como iglesia, como familias, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hombres, mujeres, como adultos, como jóvenes, como niños. En el nombre de Jesús, despiértanos por amor de tu nombre, para poder hacer conforme tu plan y tu gran propósito. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que también en esta hora están allá detrás de esas cámaras conectados. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos, de don Adrián, de Eduardo, de doña Fanny, Cinia, que sé que está por ahí, Bruce, Giovanni, Giselle Cordero, mamita, Javier, el doctor Jessica, a doña Luza, a Santi, lo bendecimos en el nombre de Jesús, su familia, a doña Olda, su esposo, a Yamile, a Steph, a Cinia, a Cinita, y los que están ahí, Señor, guárdalos, y también que en ellos despierte el espíritu tuyo, el espíritu que tú sabes que debe ser despertado. Te bendecimos y damos gloria al Señor, y tributémosle al que se merece la gloria